compañeras, toda la estructura del movimiento indígena del Ecuador entero, amigos de distintos medios de comunicación, hoy en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo, nos hemos reunido todas las organizaciones, la estructura del movimiento indígena del Ecuador. En esta asamblea extraordinaria hemos analizado profundamente, minuciosamente, y hemos resuelto y vamos a proceder a leer las resoluciones. 1. Ratificar la unidad firme de los pueblos y nacionalidades indígenas, comunidades, organizaciones de base y sectores sociales aliados para enfrentar colectivamente el ajuste económico que golpea a los más pobres del país. 2. Exigir la derogatoria inmediata del decreto 126 que elimina el subsidio al diésel por ser una medida que encarece el transporte, la producción, los alimentos y la vida de millones de familias ecuatorianas, y rechazamos el incremento progresivo del precio de los combustibles. 3. Denunciamos y rechazamos las amenazas, represión, persecución y criminalización por parte del gobierno nacional. Nos acogemos al derecho a la resistencia conforme el artículo 98 y demás de la Constitución, y alertamos a los organismos internacionales, ONU, CIDH, a permanecer vigilantes. Rechazar el extractivismo y la expansión de la frontera petrolera en los territorios de pueblos y nacionalidades que afectan la naturaleza, el agua y producción de alimentos, revocatoria de la licencia ambiental de los páramos de Quimsacocha, Las Naves, Palo Quemado, entre otros.